El heroico ganso de Macuspana celebra con bombo y platillo. No solo eso, se burla de sus adversarios, como los llama él, pues contrario a las expectativas, México no cayó en recesión económica, gracias al mentado 0.1%. Como dijeran en mis tiempos de primaria, pasamos de panzazo. El INEGI dio a conocer que la economía mexicana registró un raquítico crecimiento de 0.1% durante el segundo trimestre de 2019 en comparación con el primer trimestre de este año. El anuncio resultó sorpresivo porque la mayoría de los expertos económicos esperaban un crecimiento negativo. En este sentido, apenas el viernes pasado, analistas del banco JP Morgan escribieron un documento titulado La recesión técnica parece inevitable, donde señalaron lo evidente: la economía ha estado débil desde hace algún tiempo. Con este análisis, JP Morgan se sumó a Goldman Sachs, Citibanamex, Banorte, Bank of America y Oxford Economics, quienes han coincidido en señalar que la economía nacional atraviesa por una compleja realidad debido, entre otras cosas, a la falta de inversiones y a la contención del gasto público. Los datos dados a conocer por el INEGI fueron absurdamente festejados por el presidente. En su habitual stand-up mañanero, Andrés Manuel López Obrador dijo que el crecimiento de 0.1% durante el periodo abril-junio de 2019 era una muy buena noticia porque, según él, despeja el miedo y la intención de crear desconfianza. Afortunadamente, la economía creció, de acuerdo a los datos del INEGI. No les funcionó su pronóstico a los expertos. Si bien es cierto que la economía de México técnicamente, y subrayo técnicamente, no está en recesión, porque para ello es necesario que registre 2 trimestres consecutivos de crecimientos negativos, el gobierno actual haría bien en moderar sus ánimos triunfalistas y reflexionar sobre el crecimiento mediocre del país. Desde una postura más ecuánime, López Obrador podría darse cuenta de que la desconfianza que impera en el ambiente empresarial no se despejará con un crecimiento tan pequeño y mediocre como el recientemente anunciado. En este sentido, valdría la pena que reconociera que la desconfianza, tal como lo dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, es producto de la incertidumbre que están generando las políticas, programas y comunicaciones conflictivas de su gobierno. Hay una gran controversia entre el presidente de la República y los analistas financieros de México y del extranjero. Es una pugna entre el político y los técnicos. Mientras el primero ve que todo está bien, los segundos han prendido los focos de alarma para corregir el rumbo económico. Pero como siempre sucede, la realidad termina por imponerse por sobre la ilusión y finalmente los técnicos empiezan a demostrar tener la razón. El pasado lunes 29 de julio, el secretario de Hacienda anunció un plan emergente para darle un empujoncito al crecimiento económico. Este solo anuncio reconoce que el paciente económico no está bien y que requiere de una terapia urgente. Los síntomas de debilidad económica ya no se pueden ocultar. La economía mexicana anda muy mal, aunque el presidente de los otros datos diga lo contrario. Pero no basta con reconocer, aceptar y entender la realidad. Para detonar el crecimiento económico, en línea con el enorme potencial de México, es necesario construir un ambiente de certidumbre. Esto solo se podrá lograr en la medida en que el gobierno respete el Estado de Derecho y mantenga una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Se requiere además impulsar la inversión pública y privada. El fortalecimiento del Estado no debe limitar la participación privada, al contrario, debe fortalecerla. En áreas estratégicas como las telecomunicaciones y la energía, por mencionar un par de ejemplos, la inversión del gobierno debe complementarse con la privada. Reconociendo que las cosas no van bien, la reacción de los técnicos de Hacienda ha sido impulsar un plan para reactivar el crecimiento. Este plan, minimizado como un empujoncito a la economía, consiste en inyectarle 485,000 millones de pesos, un equivalente cercano al 1% del Producto Interno Bruto. Esa inversión en un 20% se compone de recursos públicos y el 80% de recursos privados. Esta es una inyección de vitaminas para la debilitada economía mexicana, buscando generar confianza para reactivar las inversiones. Finalmente, pero a destiempo, se le hizo caso al exsecretario Carlos Ursúa, quien le había recomendado al presidente de la República que se invirtiera más en las áreas productivas y de infraestructura y menos en gasto corriente, que creciera más el gasto para reactivar la economía y menos el de sus programas sociales. Ahora con el plan reactivador de Hacienda se activarán las inversiones en infraestructura, se apoyará con el financiamiento a las pymes e incluso se adelantarán compras gubernamentales proyectadas para el 2020. Pero además el secretario de Hacienda reconoció que en el primer semestre del 2019 hubo un subejercicio del presupuesto público por 174.5 mil millones de pesos.
La reacción del presidente de la República fue doble, de optimismo y de molestia. En primer lugar, festejó que el Producto Interno Bruto haya crecido el 0.1% en el trimestre abril-junio, olvidándose de su pesimismo hace algunos años cuando señaló que crecer al 0.8% era nada. Siempre hay un tuit. Es de sentido común entender que si en el gobierno de Peña Nieto crecer al 0.8% era nada, en el 2019 con este gansigobierno crecer al 0.1% es un fracaso significativo y por lo tanto no es motivo para festejar. La otra actitud, la de molestia, llevó a López Obrador a desmentir por tercera ocasión a su actual secretario de Hacienda, pues para el primer mandatario no hay subejercicios, solo hay ahorros, como resultado de su política de austeridad. Esta reacción presidencial se explica porque reconocer que hay subejercicios en el presupuesto de egresos es aceptar que fue irresponsable haber frenado el gasto público ante los focos de alarma prendidos por los analistas financieros nacionales y extranjeros, ante la pérdida de crecimiento económico. Pero la realidad económica se está imponiendo, y aunque el presidente siga insistiendo que la economía va muy bien, requete bien, es evidente que eso no es cierto. La lógica indica que para resolver un problema, el primer paso es reconocer que existe. Por lo tanto, lo más prudente que puede hacer el presidente de la República es aceptar que la economía está mal, que está desacelerada. Para los economistas es de sentido común que ante las señales de la desaceleración económica, la reacción inmediata es generar confianza en los inversionistas y usar el presupuesto público como un factor de activación. El realismo económico ha obligado al secretario de Hacienda a reconocer que para fin de año se espera un crecimiento de 1.1%. Y no del 2% como ha prometido el presidente. Se sabe que la pérdida de crecimiento económico significa cierre de empresas, pérdida de empleo, despido de trabajadores, etc. Un dato importante es, si este 2019 solo se crece el 1%, se estarían perdiendo 200,000 empleos. Por eso el presidente ha salido con su fórmula mágica de que aunque no haya crecimiento, sí habrá desarrollo. Pues dice que Sembrando Vida ha empleado a 200,000 campesinos y Jóvenes Construyendo Futuro ya emplea a 900,000 jóvenes. Sin embargo, queda la duda de si el plan para reactivar el crecimiento con los 485,000 millones de pesos conseguirá acelerar la economía. Las decisiones tardías pueden dar el mismo resultado que no haberlas tomado. Por eso, ante la amenaza de quiebra de empresas y de pérdida de empleos, lo mejor que se podría hacer es generar confianza en los inversionistas, en los que recae el principal peso del plan de reactivación anunciado por el secretario de Hacienda. Se dice que mucho ayuda el que no estorba, señor presidente. Ayude a sus técnicos, no les amarren las manos, déjelos actuar. Ellos han reconocido que nuestra economía no está bien y saben que de no tomar las medidas adecuadas podríamos terminar peor. Zapatero a sus zapatos. Usted a sus mítines que le salen muy bien, a decir sus frases populacheras que conectan con sus clientes, pero deje que sus economistas tomen las riendas de la dirección de la economía nacional. No olvide que un buen dirigente se rodea de los mejores y los deja actuar. Y recuerde que quien quiere tener todo el control termina por regar la sopa. Deje que los expertos trabajen en lo que saben hacer y aseguren un crecimiento respetable para nuestra economía. Como dijeran los más cultos filósofos, más vale plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de 10 pululando por el espacio. O vulgarmente, más vale pájaro en mano que ciento volando. De lo que se trata, al final de cuentas, es que juntos gobierno y sociedad contribuyan